Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a otra cápsula más de Consultoría Mercabá. Toñazo, Hola, buenas noches, bienvenido. Arturo, ¿cómo estás? Bueno, pues estábamos la semana pasada hablando de la esencia del alcohol y qué relación tiene con el alcoholismo, ¿no? Claro. Porque muchos piensan que el alcoholismo es beber solo alcohol, ¿no? Y nos damos cuenta que pues el alcoholismo es una enfermedad y que tiene mucho que ver con la esencia del alcohol, ¿no? Entonces, para definir, pues vamos viendo que la enfermedad del alcoholismo es un cuadro sintomatológico que tiene una progresión fatal en las personas que tienen esta enfermedad y que pues tienen que tener un tratamiento para poder detenerlo, ¿no? Pero ¿qué relación hay con el alcohol? Eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y dentro del mismo programa de Alcohólicos Anónimos se hace mención de estos aspectos. Nos hemos dado cuenta que en el programa se habla de alcohol y se habla de alcoholismo, ¿no? Entonces, hablar de alcohol para nosotros es hablar de una sustancia que pues prácticamente nos genera alteraciones mentales y físicas y con ello pues genera toda una serie de problemas en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Eso es para nosotros el alcohol, ¿no? Y el alcoholismo es lo que ha generado la adquisición de este mal, ¿no? Podríamos decir a través de un cuadro sintomatológico que se fue formando en nosotros y que hoy generó una estructura espiritual, mental y física que hoy no tiene cura conocida, ¿no? Claro. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, el alcoholismo no tiene cura. Muchos psiquiatras, psicólogos mencionan que el alcoholismo es la dependencia hacia el alcohol. Diríamos que sí, sí es una dependencia hacia el alcohol, pero no es totalmente lo que es la enfermedad del alcoholismo. Esta enfermedad tiene males más profundos que no solo están referenciados únicamente en la sustancia, pero la sustancia sí tiene mucho que ver también, ¿no? Porque propicia alteraciones. Y lo más importante de todo esto que hemos estado analizando, que el alcohol tiene como muchas características y formas que pueden afectar al alcohólico tanto cuando lo está consumiendo o como cuando intenta dejar de consumirlo, ¿no? Ya en un proceso de recuperación o en un proceso de abstinencia. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque muchas personas creen, ¿no? Como sucedió hace muchísimos años con los grupos de los washingtonianos, que consideraban el alcoholismo como una cuestión de conducta equivocada o vicio, donde pues ellos creían que a través de la propia fuerza de voluntad y un juramento solemne Podían parar, ¿no? Y sí lo lograron durante un tiempo, pero no fue suficiente, ya que el alcoholismo, junto con la esencia del alcohol, empezaron a generar reacciones en los washingtonianos que al final de cuentas los devastó y volvieron a consumir, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa mucho también en los procesos de recuperación y que pues yo lo viví, ¿no? O sea, yo dejo la bebida, dejo la sustancia, que al final de cuentas es lo mismo, o sea, drogas o alcohol es prácticamente lo mismo, es una sustancia, ¿no? Entonces, yo dejo esto, pero el alcoholismo recobra otra característica o surge de otra manera alterando mis aspectos instintivos, ¿no? Así es. Y eso pues me generó pues un sufrimiento durante 11 años en abstinencia. No consumí, pero el alcoholismo me atormentó, Qué ¿no? agonía, ¿no? Y el estado también o presencia de la esencia del alcohol también había generado pues realmente daños en mí y sin beber, ¿no? Entonces, ¿cómo poder considerar que la esencia del alcohol puede propiciar situaciones para que tú desistas en tu propio tratamiento cuando aún no lo estás ingiriendo? Y eso es lo que hoy vamos a hablar. ¿Cómo ves, Toño? ¿Cómo has estado? A ver, platícame, ¿qué piensas del tema? Bueno, es un tema increíble porque está fuera de sí. Por lo general, ya sea en estado, de alguna manera, del alcoholismo como tal, la palabra, como lo comprendíamos al principio, o sea, no sabíamos que era una enfermedad y no pensábamos ni siquiera y de alguna manera satanizábamos el alcohol como esencia, como espíritu o como sustancia. Pero creo que se vivió más cuando de alguna manera
se terminó la esencia etílica y empezó la abstinencia. Eso es lo que tú estás hablando con relación. Sí, ¿qué sucede, no? En tu proceso de recuperación. En el proceso de recuperación, cómo influye o cómo acapara aquello que es abstinencia, porque en sí era nada más satanizar el alcohol como tal, porque sirve para adormecer, pero ¿cómo puedo adormecer lo que yo ya siento sin esa sustancia? No, el alcohol tiene otras características. Por eso, eso es lo que quieres hablar con relación a las características y lo que en realidad pasa después, ¿sí? Es un suceso, o sea, en la abstinencia es cuando definitivamente yo creo que empieza a ver el egoísmo tal y como es, pero nadie te lo sabe descifrar. Por eso creer una idea o creer de alguna manera en una persona que te esté hablando de esos principios, el egoísmo no te deja. Y es como muy importante reconocer que la esencia del alcohol como tal desde hace muchísimos siglos se le considera como un espíritu, ¿no? Así es. Como una esencia o espíritus, ¿no? También se le llama, que tiene pues una fuerza Claro. en las personas que lo ingieren, ¿no? Así es. Y es muy importante este tipo de puntos porque yo siempre he hablado que pues vivimos desafortunadamente en una sociedad que no logra discernir entre personas que tienen alcoholismo y que no la tienen, y entonces ellos pues siempre van a tener como un factor de convivencia al alcohol. Claro. ¿Y cómo podemos llegar a comprender que una persona que tiene alcoholismo va a tener una reacción alérgica ante la esencia del alcohol, la beba o no la beba? Así es. Entonces esos estados pues son realmente difíciles de comprender porque no estamos acostumbrados a hablar, y hay otras filosofías que sí lo hacen en muchas versiones. La islámica hace mención mucho de lo que es el espíritu del alcohol, del vino, del diablillo del alcohol, también lo mencionan. Y es como muy interesante este punto porque ellos sí lo determinan como una fuerza que tiene muchos aspectos, y Alcohólicos Anónimos hace dos referencias de la esencia del alcohol en el proceso del alcohólico cuando se abstiene de ingerir el alcohol. Entonces la primera es el aspecto de salteador rapaz y la segunda en un aspecto tirano, ¿no? Así es. Entonces estos dos estados de esencia también lo confirma el doctor Searworth cuando dice que estas personas alérgicas no van a poder tener un control ante el alcohol en las diferentes formas que se presenten, ¿no? Entonces puede ser en un chocolate, puede ser en alguna situación de dulces o no sé. Puede estar presente en muchas cuestiones y el alcohólico tendrá una reacción. Claro. Entonces yo me preguntaba este punto porque yo en el proceso de abstinencia a mí me pasó lo que Bill W. vivió en el proceso de su abstinencia en los 15 años, en donde mencionan el transmítelo, que él vivió un proceso de abstinencia y que pudo darse cuenta de la enfermedad. Yo viví ese proceso, yo no bebía, pero el alcoholismo estaba a todo lo que daba, mi enfermedad, sintomatológicamente hablando, pero la esencia del alcohol también estaba presente. Y se estaba manifestando en mí en muchos aspectos, generando urgencias irracionales constantes que a mí me generaban realmente alteraciones que producían problemas en las áreas de mi vida. Muchas puertas se me cerraron. También me empobrecí económicamente, no podía realizarme. Quería vivir como las demás personas y no podía. Y entonces ahí en el tercer paso menciona que la esencia del alcohol nos había cerrado puertas, ¿no? Entonces yo no podía creer, ¿no? Cómo podía manifestarse una esencia que yo ya no estaba consumiendo, que todavía me siguiera haciendo daño, ¿no? Entonces yo tenía que buscar un tratamiento que pudiera liberarme de la obsesión destructiva que menciona en el primer paso, pero también poder erradicar esa esencia o poder librarme de esa esencia. Era tolerarla. No, y más librarte, ¿no? Yo siento que esa fuerza pues llamada
alcohol pues tiene muchas manifestaciones y en mi proceso de abstinencia yo lo vivía todo lo que dio. O sea, y casi me mata. Yo tenía ya pensamientos obsesivos de suicidio, viví estados melancólicos constantes, ¿no? Porque la esencia del alcohol lo que hace es activar el alcoholismo en la persona. Ajá. Porque el alcoholismo es el cuadro sintomatológico y la esencia es la fuerza que lo acciona. Ok. Entonces en ti ya hay una estructura espiritual, mental y física que es el alcoholismo, pero hay una esencia externa que puede detonar esos factores. Claro. Entonces dice el primer paso que el alcohol convertido en tirano esgrime una espada de doble filo, produciendo en ti urgencias irracionales, ¿verdad? que estas te destruirían, y una obsesión o compulsión llamada alergia. Entonces estos dos factores pues son definitivamente cuestiones que pues muchos de los alcohólicos viven cuando realmente están intentando dejar de beber. Y eso le pasó a los washingtonianos. Okay. O sea, tú ahorita leíamos esta parte de que los washingtonianos pues empezaron a ser realmente abatidos por el egoísmo, ¿no? Okay. Los empezó a alterar en sus instintos y ellos estaban centrados en no beber, porque esa era la atención, estaban enfocados en la bebida mientras estaban teniendo alteraciones instintivas, sus instintos empezaban a desbocarse y con ello empezaron a devastarse. Sí, y eso le pasa a muchos alcohólicos dentro del mismo programa de recuperación o dentro de los grupos, ¿no? Porque dentro del programa de recuperación no podría decirse, ¿no? Porque ya empiezas a mejorar. A lo que hablo es dentro de los grupos, ¿no? Me ha tocado ver, yo lo viví en mi persona, compañeros que están atrapados en sus deseos personales, se siguen concentrados en sí mismos, que no pueden realmente poder dar esos pasos donde realmente haya esa liberación, ¿no? Y eso se vive y es algo que siento que muchos de nosotros nos estamos quedando como limitados en la información, en llegar a alcanzar verdaderamente un tratamiento, o sea, está muy cañón. ¿No? O sea, yo lo veo y digo, no manches, tan solo ahorita aquí lo que he investigado dice en el ámbito espiritual el término tirano se refiere necesariamente no se refiere necesariamente a una figura política o de poder en el sentido convencional, sino más bien a una actitud o energía destructiva que se manifiesta en diferentes formas. Entonces la tiranía del alcohol tiene diferentes formas que va a generar, ahorita les digo los síntomas, que va viviendo el alcohólico a través de la tiranía de este tipo de urgencias irracionales. Primero va a generar un egoísmo opresivo. Dicen muchas tradiciones espirituales el egoísmo es visto como una fuerza interior que busca el control y la dominación, alimentándose de la arrogancia, el miedo y el deseo, que son cuestiones que detona él mismo a través del alcoholismo para que pueda el alcohólico proceder a estos estados de sometimiento. Dice, este egoísmo tirano impide el desarrollo espiritual al mantener a la persona atrapado en sus deseos y creencias limitantes. En este caso, el tirano no es una figura externa, sino es un proceso interno que busca perseverar la ilusión de separación y de poder. Eso es la tiranía en el alcohólico. ¿Cómo es? Está pesado. Porque está increíble. No lo crees. No, pues estamos hablando de cosas que definitivamente muchas personas ahorita nos pueden estar escuchando, no van a comprender, o no es porque no realmente no sepan o sean personas que estén ignorantes en la sapiencia, ¿no? Sino sencillamente son personas que ahorita pues no estamos acostumbrados a hablar de estos términos. No. Y si los escuchábamos éramos como indiferentes. No, pues pasaba, nada más. Sí, dice, otra cuestión también son las fuerzas obscuras o negativas, ¿no? Dicen algunas tradiciones esotéricas y místicas, se habla de tirano como una fuerza o entidad negativa que actúa como un obstáculo en el camino espiritual. Dice, estas entidades pueden estar asociadas con la tentación, el materialismo o incluso con el sufrimiento que surge de vivir en un estado de ignorancia espiritual, que es la inconsciencia. Entonces, todos estos aspectos pues, son generados por la tiranía del alcohol en el alcohólico. Pero como esencia. Como esencia. Como ya, esencia. Y porque dice, el libro transmite y lo comenta, los pasos son
principios que se practicarán para intentar mantener la sobriedad y la recuperación. O sea, claro, es cuando el alcohólico toma la decisión de dejar de beber, entonces dice, esto es lo que va a venir y en esto es lo que tú tienes que conducirte para poder mejorarlo. Claro. O sea, y primero te advierte, el alcohol te va a quitar las facultades de la voluntad. Así es. Entonces, ¿cuáles son estas facultades de la voluntad que el alcoholismo arrebata? El autocontrol, la determinación, la disciplina, la resolución, la concentración, la motivación y la capacidad de resistir a las tentaciones, la flexibilidad y el autodominio espiritual o emocional. Entonces las personas no tendremos control. Por eso el primer paso de Alcohólicos Anónimos te hace referencia a que tu vida es ingobernable. Y esto tenemos que tenerlo claro. Cuando Alcohólicos Anónimos habla de vida, no está hablando de la cuestión externa, está hablando de tu propia vida que está conformada por espíritu, mente y cuerpo. Cuando estamos hablando de que tú eres ingobernable y que tu vida es ingobernable, quiere decir que tú no tienes control en tus aspectos sentimentales, en tus pensamientos y en tus actitudes. Y eso es a través del asalto de la esencia del alcohol. Okay. Y eso te lo dice, ahora el alcohol convertido en un salteador rapaz, dice, ahora, después de que tú dejas de beber, ahora va a tener otra faceta o va a tener otro aspecto que te va a estar anulando, ¿verdad? Ok, ya entendí. ¿Sí? Para que tú te resistas a sus demandas. Ok. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber un debate. No tan fácil vas a querer acceder a ello, pero va a haber una lucha. Y entonces el orgullo, al final, pues te lleva. ¿Por qué? Porque lo dice el doctor Sigurd, que cuando surge el deseo imperioso en el enfermo va a beber para callar ese deseo. Así es. No va por otra cosa. Sí, ya está puesta la cama. Y estamos hablando, compañeros, de cosas que creemos que pues pueden ser como paranormales, ¿no? O sea, sí, como que es la gente sí puede, son paranormales. La gente puede decir, estos cuates están locos, pero no estamos locos, es una enfermedad. Definitivamente es una enfermedad. Lo que pasa es que el hablarla y entenderla y sentirla y que te transforme y que de alguna manera te haga ver, sí te lastima, ¿eh? Y sí es una lucha muy interna, muy fuerte. Sí. De veras, ¿eh? Entonces, este tipo de situaciones pues son cuestiones que pues tendremos que irnos acostumbrando, porque hoy vemos pues un alto nivel de enfermedad. Hoy ya no tan solo son en personas adultas que llegan a los grupos, sino estamos viendo una gran cantidad de jóvenes potencialmente alcohólicos, ¿no? Que ya tienen esto, que ya son asaltados, que ya tienen una tiranía sobre ellos y que ya son conducidos a través de urgencias irracionales que al no tenerlas cubiertas, pues se drogan, o sea, definitivamente. Y hoy vemos, ¿no? Ahorita estaba teniendo el caso de un chavillo que qué difícil es, o sea, lo puedo ver y es adicto. ¿Por qué? Porque no tiene expresión. Entonces es un joven que no habla, no se expresa, que tiene manifestaciones antisociales que dificultan su tratamiento, diagnóstico y recuperación. O sea, la persona no puede manifestar, no lo deja hablar. El egoísmo y el orgullo. O sea, está imperioso. O sea, está sometido a un estado tirano, ¿no? Donde la enfermedad le anula las facultades y no puede estar siendo consciente. O sea, le pegó. Le pega y está enfermo. Por eso le pegó. Y entonces sacar ese niño del atolladero es una gran labor. Okay. Es una gran labor sacarlo de un atolladero donde pues él cree que está bien, se siente seguro, se siente cómodo porque sus estados de hipersensibilidad producidos por la enfermedad no tolera la convivencia. Él va y se mete todo el día a su cuarto. Sí, esos estados de depresión antisociales generados por la adicción. Okay. Entonces la adicción es simplemente no expresión. Entonces él no tiene una expresión y contacto con la gente. Él se siente seguro en su cuarto, que lo más seguro es que esté pues consumiendo, ¿no? Él consume drogas. Bueno. ¿No? Él ya consume drogas, pero aquí no nomás es la droga, es la adicción. Y la adicción son aspectos antisociales. Okay. Donde la persona no está expresando y eso acrecienta más su enfermedad.
Entonces yo trato en el proceso de tratamiento con él de que me exprese su diario vivir y no lo puede hacer, cuesta mucho trabajo. Le digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, así, bien. ¿Has tenido deseos de beber? Sí, una vez, dos. ¿Y cómo fue o qué? Pues sí, nada más así. Y hemos estado por minutos callados y el chavo no habla, no puede expresar. Su falta de atención o de interés es notorio por un obstáculo llamado adicción. No puede el chavo. Entonces tenemos que tener una constancia, tenemos que tener paciencia, porque este chavo no es difícil. Y eso es esta enfermedad. Entonces el alcohólico, cuando vive la tiranía, tiene las diferentes características, dice, el egoísmo y el aspecto de negación. También va a tener una fuerza producida por la adicción, que es la obsesión-compulsión. También va a tener una referencia a través de traumas vividos durante toda su vida. También lo que es el miedo y la culpa, que son dos aspectos atormentadores. Y también la falta de propósito espiritual, o sea, un sentido real de vida. Entonces también tendrá un entorno que le generará una falta de relación y un aislamiento como parte de su vida. Okay. Y eso lo mencionan Narcóticos Anónimos, o sea, él prefiere estar solo. Y eso es realmente el alcoholismo, esa es la enfermedad, esa es la tiranía que tiene esta enfermedad. Entonces, escuchábamos al padrino hace rato que decía, a mí me gustaba el alcohol porque me hacía bailar, me quitaba el miedo. A mí también me quitaba el miedo. Yo soy una persona que tengo miedo muy cabrón por la enfermedad y el alcohol me lo anulaba. Claro. Y yo que no consumo el alcohol, a veces me doy cuenta que quiero consumir miedo. Ese es lo último que te queda de lo que quedó sin consumir alcohol. Exactamente, ya son las secuelas o los estados adictivos que tengo, como el consumo de miedo, rencor, lascivia o culpa. Okay. Yo soy adicto a esos sentimientos. Pues esos son cíclicos. Sí, son cuestiones sintomatológicas. Sintomatológicas. Por una enfermedad que ya se formó en mí. Pero ya no es la sustancia, es la esencia. Ya es la esencia. O sea, no hay que espantarnos del alcohol, sino de la esencia. Sí. Esa entonces, es la realidad. Como yo les digo a mis pacientes, no puedes estar cerca del alcohol, evita. No. Y dicen, es que pues, el alcohol está en todos lados, pues tienes que buscar otra forma de vivir. No es por mala onda, yo no te lo prohíbo, pero yo te doy una sugerencia, o sea, no vas a sentirte bien. Entonces el alcohólico, pues como terco, pues va y lo prueba una y otra vez y ve que se pone mal ante la sustancia. Y sin beberla, ¿eh? Entonces le digo, ya te estás dando Dice cuenta. Que eso es lo raro, que no puedo entender. Ajá. Bebiéndola no hay ningún problema. Porque no, sí hay problema. No, no hay ningún problema porque sé que lo que va a pasar me va a pegar o a tomar. Pero ¿cómo es posible que yo me empede más o me ponga más mal sin beberla? ¿Cómo? No lo creo. ¿Por qué? Porque la esencia del alcohol produce alteraciones. Así es. En la persona, lo beba o no lo beba. Dice, nuestra creciente susceptibilidad al alcohol. Okay. O sea, una susceptibilidad, ¿qué significa? Sí, a la esencia. Pues una reacción, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que está cerca, lo que es común, que antes no te pasaba y no conocías nada de eso. O sí lo vivías, pero no eras consciente. No, o sea, no eras consciente. Ahora que eres consciente, dudas más. Y lo ves como increíble. Y cada vez lo vas a dudar más. ¿Por qué? Porque definitivamente, inconscientemente, te va a llevar a que lo pruebas. Haz pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Sí. Hasta que un día veas. Sí, dice, es muy poco el provecho si no se da uno cuenta de la debilidad, ¿no? O sea, tú les puedes decir misa. La debilidad es que ante la esencia somos impotentes. Nada. Porque por eso te menciona, ante el alcohol eres impotente y tu vida se ha vuelto ingobernable. Claro. O sea, no puedes tener el control porque te roba las facultades. Así es. ¿No? Y aparte te tiraniza generando urgencias irracionales. Claro. Y una obsesión, compulsión por obtener lo que te está pidiendo. Por eso muchas veces nos preguntan qué quieres que no se te da, ¿no? Entonces el alcohólico pues tiene urgencias irracionales que no tienen sentido, o sea, surgen de la nada.
Okay. Y eso los atormenta en sus procesos de recuperación. Hay algo que quiero que me digas que habla de la lógica y que habla de la intelectualidad. Y que dices que hay que ponerla atrás, el intelecto. Sí, para que seas tú. La parte intelectual es no la parte esta que conocemos del intelectualismo, que leen libros y están en Coyoacán ahí sentados en los cafés o en las facultades de la UNAM. La literatura, en todo lo leyendo que gran cantidad de libros, ¿no? Esa no es la intelectualidad que habla Alcohólicos Anónimos. No. Alcohólicos Anónimos habla de la intelectualidad, podríamos decir, espiritual, que es la parte de una esencia que planificó el daño. Vamos a poner el ejemplo. La ley hoy no solo sanciona al que ejecuta el crimen, el daño, el asesinato. Uh-huh. Si este cuate fue asesorado por una persona que planeó el asesinato, ese es un autor intelectual. Así es. Ahora pongámonos en el alcohólico. El alcohólico va y hace fregaderas, pero hay un autor intelectual que hizo todo lo planeó para que él generara el daño. ¿Y quién es ese autor intelectual? Es el egoísmo. El orgullo. El orgullo. No, es el orgullo. Bueno, el orgullo. Pero me refiero en el aspecto. Entonces el orgullo está delante de nosotros. Okay. Y la humildad, pues ni siquiera la reconocemos. Entonces tenemos que poner adelante la humildad y al intelecto atrás. ¿Será que un principio te lleva a la humildad? ¿Cómo? ¿Un principio te lleva a la humildad? No. Dice, tenemos que obtener, sí, un principio te da un grado de humildad. Claro, nada más. ¿Y qué es la humildad? Bueno, yo siempre he dicho, hablar de estos principios espirituales y poder verdaderamente ver la utilidad que tienen en el ser humano para la vida diaria, está cabrón, no lo vamos a creer. La humildad es un aspecto vital, es una fuerza que sirve para las personas que tienen trastornos mentales, que son obsesiones. La humildad sirve para aquietar la mente de una persona alcohólica. Entonces la humildad es una fuerza que detiene mis obsesiones. Que era lo que mencionaba el padrino, ¿no? ¿Qué es la providencia? Es la sabiduría divina. ¿Cuál es esa? La fuerza crística. ¿Cuál es la fuerza crística? La humildad. La humildad no es más que el espíritu. Okay. La humildad es uno de los nombres que tiene el espíritu del hombre. Okay. Es como si tú eres el espíritu y te ponemos humildad como nombre. Okay. Entonces el espíritu que eres tú te llamas humildad. Okay. Entonces lo único que puede detener la intelectualidad dentro de tu cabeza, que es el orgullo hablándote y dirigiéndote, es el espíritu del hombre, nada más. Que en este caso es Cristo o el poder superior. Okay. O la esencia Sí, como tal. podríamos decir, la humildad es el poder superior. Sí, pero como esencia lo que tú tienes ya. Uh-huh. Sí. Lo que no te deja ver tu misma esencia es ese orgullo que tú le llamas. Si el orgullo no te deja. No te deja. Pero en sí la esencia naciste con eso. Sí, ya venías. Ya, eso es a lo que yo me refiero. Y siempre ha estado ahí. Siempre nada ha más estado que ahí. tú ya no lo escuchaste. No, es algo te desconectó de él. La misma enfermedad me quitó esa esencia natural. Uh-huh. Porque eso es una naturaleza que llama tu humildad. Claro. O sea, ningún ser humano quiere matar. No, nadie. Nadie. No están hechos para eso. Por esa esencia que tienen. Uh-huh. Y no le llamemos Dios o no le llamemos Jesús, sino nada más llámale la esencia. Uh-huh. Fíjate, la esencia, que es una esencia que es buena. Eso es hermoso, porque definitivamente creo, cuando ya viene tu esencia uh-huh. y empiezas a platicar contigo, el orgullo, que es el imperio, uh-huh. puede platicar con tu esencia, que es tu humildad. ¿Llegará el momento? ¿En que el orgullo? Sí. Simplemente el orgullo ya sirve como aliado. O sea, ya tiene una funcionalidad. Ya te dice lo que... Ya platicas con él. No puedes platicar. Bueno, me refiero, ya te dice solamente cosas. Te sirve como un aliado que te indica
lo que no debes hacer y lo que debes hacer. ¿Qué quiere decir? Cuando el orgullo te diga no lo hagas, gracias por decírmelo, lo tengo que hacer. Ok, entonces habla la Biblia y dice, hay que decir sí cuando es sí y hay que decir no cuando es no. Eso es lo que habla la esencia, no de Dios, sino tu esencia. Sí, tu espíritu. ¿Sí me entiendes? Porque cuando hablas tú de estas cosas y que hablas de esencias, o sea, la gente no lo cree. Y yo te digo, es que tú tienes esa esencia. Todos la tenemos. Por eso, escúchame, tú tienes esa esencia. Tú le dices a ellos, tú tienes esa esencia. No que tengas a Dios, sino tú tienes esa esencia. Es una maravilla, porque yo entendí y me calmé, y yo me refiero a esto sin invocar ni siquiera un poder superior, porque se siente como grosero, como si yo lo hiciera a un lado. Eso no es cierto. Mi verdadera esencia, como tú dices, no viene de Dios, viene de una obediencia que tú dices a un ser humano. ¿Por qué no cree? El egoísmo te hace inferior, te hace hacerte nada. Pero cuando entra esa esencia, como un madrazo, dice así, por ahí decía Jeremías, decía, déjenme entrar dentro de ustedes y yo los curaré. Fíjate, déjenme entrar, o sea, como que mis palabras lleguen y te toquen, nada más para espantar aquello que tienes, para que reconozcas tu esencia. De hecho, el principio espiritual es lo que evoluciona, erradicar los espectros la rebelión que se genera cuando intentas dejar de beber. ¿Sí? Sí. O sea, la rebelión tiene una palabra, porque la rebelión, o sea, con B grande o B chica, una rebelión es que te hace ver, y la rebelión es que te llena de ira, pero la situación que tú estás hablando con relación a la humanidad y lo que tiene y que contiene es un interior con un interior, por eso te aman. Fíjate bien lo que te digo, y no te aman a ti, sino aman la palabra y quieren confiar en ti, pero sí les cuesta mucho trabajo. Yo lo veo. Sí, porque no se puede tan fácilmente. No se puede. Yo puedo hacerlo tan fácilmente. No, o sea, lo que tú estás haciendo es un doble trabajo. Sí, es un proceso. Porque tú estás contra las fuerzas naturales que tú tenías. Y tú dices, ¿cómo le hace? ¿Quién sabe? Entonces no es más que tu esencia. Pero esencia de la inversa, no esencia de la mala. Eso es lo que tú dices. Es lo contrario a tu egoísmo, hablando del egoísmo, no de una forma burlona, sino reconociendo tu egoísmo por medio de principios. Es maravilloso, ¿eh? Sí. Esto es realmente algo que, híjole, cómo no estamos muy acostumbrados. No, pero... Definitivamente. Bueno, pues las bases son bien importantes, Arturo. Sí, ¿no? Y tenemos que tener esta educación, y más para personas que están batallando con el alcoholismo, deben comprender realmente cuál es la enfermedad y cuál es el método de recuperación, o sea, y cuáles van a ser los aspectos a los que se van a enfrentar. Porque el ser humano por naturaleza busca la solución inmediata. Y las filosofías que garantizan nuevamente el control en el hombre o la superación van a ser muy atractivas para personas impotentes. Sí. O sea, para mí, el que yo busque una filosofía motivacional que me diga, tú vas a llegar a tener una autorrealización, tú vas a llegar a tener el control de tu vida, tú vas a poder ser exitoso, como escuchamos a muchos líderes fantasía espirituales que se enfocan exclusivamente a la trascendencia de la persona, y esas son buenas, sí, pero son para trascender a la persona. Pero un alcohólico busca el remedio espiritual no para trascender como persona, sino para detener el alcoholismo que tiene. Claro. O sea, yo no voy a ir con las personas que tengan una filosofía, podríamos decir, de inteligencia emocional, porque ellos la pueden ocupar y pueden realmente generar un progreso espiritual con esa filosofía, porque no tienen la enfermedad que yo tengo, porque la filosofía que están tomando ellos sirve para la evolución de la persona, pero no para detener una enfermedad. Ok, sí. Entonces, son dos caminos. es lo mismo. Ajá, sí, yo la espiritualidad
en mi caso, tiene que ser identificada porque está afectada y tengo que tomar un tratamiento especial para ese daño. O sea, yo no puedo ir a buscar una filosofía de superación personal para remediar una enfermedad espiritual que yo tengo. Por eso fracasan. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que detienen el alcoholismo y entonces ya tienen una capacidad innata, o sea que son realmente auténticos, uno es genuino y pueden encontrar un trabajo y expresarse y evolucionar. Porque han detenido la enfermedad que no les permitía evolucionar. Okay. Esas personas pueden ir a tomar cursos, pueden ir a evolucionar personalmente, siempre y cuando sigan deteniendo el alcoholismo. Pero ¿qué hace el clásico alcohólico? Detiene por un tiempo el alcoholismo, se siente bien y se enfoca a evolucionar, claro, olvidando el alcoholismo, y después el alcoholismo los alcanza y los vuelve a tumbar. Okay. Y ahí es donde realmente se pierde todo el sentido. Yo les he dicho a las personas que están ahí conmigo, ¿no? Yo les digo, no te estoy diciendo que no lo hagas, solo trátate. Porque la enfermedad que tú tienes no te va a dejar vivir. Okay. Si tú detienes el alcoholismo y lo sigues tratando durante toda tu vida, puedes hacer lo que tú quieras. Así es. Es más, puedes tomar cursos filosóficos, pero tienes que tomar tu tratamiento. Es como personas que tienen diabetes, ¿no? O sea, el diabético va a tener que seguir tratando su diabetes y va a tener que ir a vivir y crecer, ¿no? Como persona. Pero si la persona se enfoca a crecer y evolucionar y olvida la diabetes, ¿qué hace la diabetes al tiempo? No, te va a castigar, se va a enfermar. Es lo mismo. Es lo mismo con el alcoholismo. Entonces, estas filosofías no son malas porque sirven para que el hombre evolucione. Uh-huh. Pero un alcohólico tiene una enfermedad. Y esa enfermedad deberá de darle el tratamiento y después si quiere irse al Tíbet o quiere ir allá, no sé, a cualquier punto islámico, espiritual como persona y evolucionar, está bien. Pero no olvides tu alcoholismo porque si no lo detienes, el alcoholismo va a... Y eso es lo que pasa y lo menciona en el segundo paso cuando la persona... tiene rasgos de enfermedad alcohólica y entonces sienten que ya no tienen pedos y se van a vivir sus vidas y estas personas se olvidan del alcoholismo y vuelven a beber al tiempo. ¿Por qué? Porque el alcoholismo reaparece si no lo detienes. Sí, o sea, donde se quedó vuelve a aparecer y ahí vuelve a resurgir. Sí, pero lo que quiero que me entiendas es esto. Esta filosofía que tú me dices, te enseñan hasta comer. No, yo no me refería a esta filosofía, me refería al oscurantismo que hay dentro de la enfermedad. Uh-huh. Que eso es lo que yo estoy hablando para enfocarme, o sea, cómo lo hablan de alguna manera de lo que se ve y lo que no ves. A lo que yo me refiero con relación a lo que tú sientes o cómo lo transmites, que es la palabra, y cómo debo tener receptor para creer que una cosa que no es de este mundo me va a curar. Eso es a lo que yo me refiero. No estamos acostumbrados. Por eso es a lo que yo me refiero. No me refiero a una situación como un progreso personal. No, ni a la persona. Está hablando del ser, más bien. Para que no nos confundamos. Una filosofía dice no puede ser suficiente para detener el alcoholismo. No. Tiene que ser un remedio espiritual. Un tratamiento. Sí, un remedio espiritual. Okay. El que las personas puedan leer este tipo de literaturas y enfocarse a tener alternativas para mejorar como personas son válidas. Pero si tienes alcoholismo, tienes que darle tratamiento a tu enfermedad y ya después de estarle dando tratamiento a tu enfermedad, tú puedes funcionar. Si nosotros veíamos mi caso, cuando el alcoholismo estaba en mí, en una actividad, yo no crecía, yo no podía ni siquiera hablar de esto. Hoy el alcoholismo está en tratamiento. En mí, el alcoholismo que está en mí, hoy está en tratamiento. Está detenido. ¿No? Yo he podido evolucionar. He conseguido un trabajo, llevo 10 años. ¿No? ¿Qué te ayuda, Arturo? El tratamiento. ¿Por qué? Porque está deteniendo la enfermedad. Yo dejo
el tratamiento y yo vuelvo a estar igual. Tú, Porque la enfermedad no me va a dejar. ahora si viene el imperio, Ajá. te tienes adentro y te va a destrozar. Entonces, hasta ahorita, llevarte. No el alcoholismo de tomar, el alcohol, no. sino una enfermedad alcohólica del alcoholismo muy fuerte. Eso es lo que No estoy de acuerdo. Por eso es lo que te digo, tú como persona alcohólica, yo te diría, vive tu vida, nada más no dejes el tratamiento. Okay. Por eso les dicen en los grupos, usted tiene que seguir viniendo a su tratamiento, usted tiene que venir a su junta, usted tiene que practicar el programa. ¿Por qué? Okay. Porque eso está deteniendo por lo que usted llegó aquí. Claro. Entonces, es lo que pasó con los washingtonianos. O sea, los washingtonianos se enfocan y creen que el alcohol es el problema, lo paran, ¿no? A través de un juramento solemne. Como sustancia. Ajá, ¿no? Pero no Sí. consideraron que realmente era una enfermedad. Entonces ellos se enfocan al alcohol cuando la enfermedad los llevó a consumir otra vez. Entonces no detuvieron la enfermedad y lo dice aquí en el lenguaje al corazón cuando manifiesta, dice, la ayuda mutua y las promesas solemnes le sirvieron, ¿no? O sea, sí le sirvieron, pero no eran suficientes para detener el alcoholismo. Dice, sus egoísmos individuales se desmandaban en todos los asuntos menos en el del alcohol, porque es ahí donde estaban ellos atentos. Enfocados. ¿No? Ya no bebo, pero el alcoholismo no lo detuvieron. ¿Sí me entiendes? Sí lo entiendo. Yo entiendo así que la situación como alcoholismo es una alergia al cuerpo, pero como sustancia también es una alergia al cuerpo. Sí, tiene una reacción. Sí, o sea, sí, pero sí, tú sí. tienes que tomar un tratamiento para que esa enfermedad se detenga. Así es. No estoy Entonces, de acuerdo. ¿qué hace el alcohólico? ¿Qué pasa muchas veces ahí donde yo trabajo? El alcohólico se empieza a sentir bien, empieza a ganar dinero Ese es el problema. y ya lo deja el tratamiento. Y en la clínica donde yo trabajo y llegan recaídos, nuevamente madreados por la enfermedad, siempre les pregunto, de verdad te lo juro, ¿qué pasó contigo? Y todos me dicen, dejé el tratamiento. Por eso volví a consumir, porque lo dejé. Entonces está garantizado que una persona pueda mantenerse sin beber si se está tratando. Y puede llegar a recuperarse y mejorar ante su enfermedad si sigue el tratamiento. Eso es completamente garantizado. Al momento de que llegas a un punto culminante después de estar con el tratamiento, tú dices que ese momento les pega más fuerte. Aquel que no tenía trabajo tiene dinero ahora, ¿les pega fuerte? Si no siguen el tratamiento. Si no siguen el tratamiento, sí. Entonces y vimos decir el que caso se de apodera el alcoholismo otra vez. el alcoholismo otra vez. Porque es lo que le pasó a los washingtonianos. Sí. O sea, empezaron a vivir a través de sus urgencias irracionales. Entonces yo tengo pacientes que vienen súper madreados. 3, 4, 5 meses se restablecen físicamente, se sienten animados porque están tomando el tratamiento. Y de repente surge la necesidad de irse a vivir y trabajar. Entonces, después de estar teniendo una secuencia de sesiones y de talleres, ya no puedo venir a los talleres, es que conseguí un trabajo y no, es que no puedes dejar el tratamiento, no puedes dejar lo que te está funcionando. No, es que ya no puedo. Yo creo que ya lo voy a dejar. Ahorita lo más importante es que yo me ponga a trabajar. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Se va a perder. O sea, va a volver a consumir porque la enfermedad no la sigue deteniendo. Exacto. Por eso les decía hace rato en el grupo, yo todos los días a través de un programa de recuperación hago el intento por detener mi enfermedad. A mí se me olvida y la enfermedad reaparece y me va a llevar a donde yo me quedé. En ese estado agónico que tú me conociste, donde no tenía empleo, donde ya quería suicidarme, donde estaba completamente desahuciado. No se me daba nada. El alcohol me había cerrado las puertas, por eso viví ese estado agónico. Pero ¿cómo comprender que todo ese aspecto sintomatológico le pasó a otro, le pasó a otro, le pasó a otro? Claro. Pero yo sé que les pasa, pero la gente no lo habla.